Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana y una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Un histórico anuncio entre Estados Unidos y Cuba. Por primera vez en décadas, los presidentes de Cuba y Estados Unidos tuvieron una conversación telefónica y con grandes resultados. Raúl Castro y Barack Obama anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba por primera vez en más de medio siglo. También confirmaron el intercambio de prisioneros entre los dos países. La apertura entre Washington y La Habana pondrá fin a los planes estadounidenses de derrocar al gobierno cubano. El polémico informe del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense revela en detalle las múltiples violaciones del derecho internacional cometidas por la Agencia Central de Inteligencia después del 11 de septiembre del 2001. Aunque las técnicas de tortura empleadas por la CIA habían sido ya expuestas ante la luz pública, el informe evidencia la complicidad de altos funcionarios del gobierno de George W. Bush en estas graves violaciones. Habrán consecuencias por estas acciones ilegales. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA celebró 10 años desde su fundación. El pasado 14 de diciembre, altos representantes de los países miembros de este bloque latinoamericano y caribeño se reunieron en La Habana, Cuba, para reforzar su compromiso a la consolidación de su alianza política. ALBA fue creada por Fidel Castro y Hugo Chávez con el propósito de fortalecer los lazos entre ambos países y crear mecanismos de cooperación. ALBA inspiró la creación de otros organismos, incluyendo UNASUR, CELAC y Petrocaribe. Un anuncio histórico. Por primera vez en más de medio siglo, los presidentes de Cuba y Estados Unidos conversaron vía telefónica y decidieron restablecer relaciones diplomáticas entre los dos países. Raúl Castro y Barack Obama sostuvieron una conversación de más de 45 minutos en donde conversaron sobre diferentes temas y se acordaron la liberación de varios espías que habían sido encarcelados tanto como en Estados Unidos como en Cuba. Ahora esto significa realmente un momento histórico para la región y no se puede descartar el hecho de que la Unión Latinoamericana ha tenido mucho que ver en esta decisión del gobierno estadounidense de restablecer relaciones con Cuba. Recordamos que ha sido justamente la Unión Latinoamericana que ha aislado esa política ya anticuada de Washington, que ha bloqueado a Cuba durante más de medio siglo y ha intentado dividir a la región. Durante los últimos años hemos visto ya una decisión unánime en la región de apoyar a Cuba y de rechazar esa política de Estados Unidos de bloqueo hacia Cuba. Pero no podemos dejar de mencionar justamente un tema que tiene que ver con esta decisión de Estados Unidos de restablecer las relaciones con Cuba. Mientras levantan ciertas sanciones contra Cuba, también el gobierno de Obama se acerca a aprobar las sanciones contra Venezuela. Y ahora hay muchas expectativas en la región sobre lo que pudiera ser próximamente un levantamiento del bloqueo contra Cuba. Vamos a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Todos somos americanos. En un mismo idioma. Así es como habló el presidente Barack Obama sobre el nuevo capítulo en las relaciones con Cuba. En un día histórico, ambos mandatarios aseguraron su compromiso de descongelar y reanudar los contactos bilaterales. Son los cambios más significativos en nuestra política en más de 50 años. Cesaremos la actitud obsoleta que durante décadas le ha fallado a nuestros intereses. El acercamiento empezó cuando Cuba liberó el subcontratista de la USAID, Alan Gross. Por su parte, Washington puso en libertad a 3 de los 5 cubanos, acusados de espionaje y encarcelados en Estados Unidos. Un paso esperado y demandado durante años. Es una gran victoria. Es algo que muchos de nosotros, analistas internacionales, veíamos como muy difícil, que veíamos como resultado de una negociación con Estados Unidos de gobierno a gobierno, que nos parecía también difícil porque la política de Estados Unidos hacia Cuba ha sido la de deslegitimar al gobierno cubano. Ahora Estados Unidos volverá a tener una embajada en La Habana. También se facilitarán los intercambios monetarios y los viajes a la isla. Pero en medio de la euforia y sin que dar importancia a un giro trascendental, Raúl Castro subrayó que aún falta levantar el embargo definitivo. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto.
El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Obama ha prometido urgir un debate en el Congreso para acabar con el bloqueo. La mayoría de los líderes mundiales fueron unánimes en aplaudir la mejora del clima bilateral entre Cuba y Estados Unidos. Pero ¿por qué ha dado este paso el presidente Obama tras más de 5 siglos de presión al gobierno cubano? Muchos opinan que en el mundo de hoy el bloqueo contra Cuba es algo obsoleto, pero aún es temprano para cantar victoria. Creo que debemos conversar todos, y así lo ha entendido el presidente Obama, y seguramente que es una gran bomba de tiempo, porque no sabemos si los republicanos que vendrán en los próximos gobiernos de los Estados Unidos apoyarán este correlato, pero si no lo hacen, entonces se pondrán de espaldas probablemente a la historia y también a lo que significa la gran convivencia del mundo. Varios republicanos en el Congreso norteamericano ya han criticado a Obama por su nueva postura frente a Cuba, calificando la apertura del diálogo con La Habana de una concesión sin sentido. Pero aún así, pese a la división de opiniones, el mundo espera que por fin termine una hostilidad que dura más de 50 años y que se alcance la armonía entre las Américas. Y precisamente para conversar y profundizar más sobre este nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, conversamos con Jean-Guy Allard. Él es analista internacional, es periodista, está con nosotros desde La Habana, Cuba. Muchísimas gracias, Jean-Guy, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva. Bueno, Jean-Guy, en primer lugar, seguro que hay muchas celebraciones en Cuba sobre esta decisión de restablecer relaciones entre ambos países. ¿Qué significa realmente este anuncio por parte del presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro? ¿Qué impacto puede tener? ¿Y crees que qué realmente podemos esperar próximamente en este nuevo capítulo? Sí, aquí en La Habana... Bueno, mi punto de vista sobre el tema es que lo más importante de todo eso es que Obama confesó que el bloqueo de Cuba, el bloqueo de 50 y pico años, es un fracaso, es un desastre que no funcionó y además, de manera implícita, que Estados Unidos hizo pasar esos 50 años dificilísimos al pueblo cubano, casi por gusto, para crear un colapso de la economía, para crear el derrumbe de la revolución cubana. Y cómo ocurre eso, ocurre gracias a la solidaridad de los países latinoamericanos. Ahora un punto muy importante, Jean-Guy, es justamente el papel que ha jugado América Latina y la Unión Latinoamericana en esta decisión de Washington de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba y también de, abrir la relación en otros sentidos. ¿Qué impacto ha tenido esa Unión Latinoamericana, el concepto de patria grande, el aislamiento de la política estadounidense en la región? ¿Ha demostrado el fracaso de la política de Washington hacia América Latina? ¿Cómo lo analizas? Ver en ese momento esa inmensa solidaridad de todos los países latinoamericanos hacia Cuba, sin matiz de ninguna forma, todos unánimes los países de América Latina que han repetido y repetido a Estados Unidos de poner fin al bloqueo. La forma donde también en las Naciones Unidas han sido repetidamente pasado ese voto, esa resolución pidiendo a Estados Unidos el fin del bloqueo. Eso es genial. Pero el papel de Europa es algo distinto. Europa en eso ha sido constantemente servil hacia Estados Unidos. Ha maltratado inútilmente a Cuba durante décadas. España en particular. Han sido muy duros con Cuba. Y tarde o temprano América Latina les pasará la cuenta. Por otro lado, pienso que lo que ocurre ahora, a lo mejor me dejo llevar por el entusiasmo, pero pienso que es realmente el final de este bloqueo. Pienso que poco a poco Estados Unidos tendrá que renunciar a todos los aspectos de esa tortura de 50 y más años contra una pequeña isla que realmente no se merece nada de eso
que tiene sí a Cuba la autoridad moral que Estados Unidos no tiene para infligir a los demás países malos tratos, como lo están haciendo en ese momento con Rusia, país contra el cual se lanzan por pura maldad, por pura maldad. Yo no veo otra forma de explicar esa forma de actuar. Ahora, Jean-Guy, una última pregunta y de gran escala, justamente como resultado de este anuncio de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos de restablecer relaciones, ha renunciado el director de USAID. Y eso viene después de semanas y meses de develaciones, años realmente de develaciones de los diferentes programas de subversión y de desestabilización de USAID en Cuba particularmente. ¿Qué significa esto? ¿Tú crees que es el fin de estos programas de subversión en Cuba y de este financiamiento a través de USAID hacia la desestabilización del gobierno cubano? Pienso que la USAID, el gobierno americano, tendría interés a reanalizarla y reorientarla, porque no solo en América Latina, pero en muchos países donde ocurren conflictos graves, provocados a menudo por los propios Estados Unidos, tienen un papel realmente bochornoso. Pienso en Afganistán, en Irak, donde su misión no tiene nada de humanitario, sino de apoyo a agresiones militares que causan cientos, si no miles de víctimas. Bueno, sin duda habríamos que esperar a ver los próximos anuncios y pasos que vienen después de esta decisión histórica de reabrir las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero agradecemos mucho la participación y el análisis de Jean-Guy Allard con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Jean-Guy. Muchas gracias, Eva. Bueno, y sin duda esta nueva etapa representa una inmensa victoria para el pueblo de Cuba, que ha resistido durante más de medio siglo este bloqueo ilegal impuesto en su contra por el gobierno de Estados Unidos. Y no puedo dejar de pensar en esa histórica frase que dijo el presidente Fidel Castro en su momento sobre el hecho de que la historia lo absolverá. Creo que en este momento estamos viendo que la historia lo ha absuelto. La CIA al desnudo, un informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, ha revelado en detalle las técnicas de tortura y otros incidentes de graves violaciones de derechos humanos cometidos por funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia CIA después del 11 de septiembre de 2001. Ahora el presidente Barack Obama ha salido en defensa de la Agencia de Inteligencia estadounidense, a pesar de cuando era senador había sido un fuerte crítico de estas actividades de la inteligencia estadounidense. También el actual director de la CIA, John Brennan, quien por cierto es un veterano de la CIA, quien renunció en el año 2005, justamente en protesta de estas actividades que muchos dicen que son ilegales y criminales de la inteligencia estadounidense, pues ahora ha salido a defender las acciones de la agencia, lo cual dirige el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, que fue vicepresidente durante el gobierno de George W. Bush. No solamente ha defendido estas técnicas de tortura de la CIA, sino también ha dicho que si tuviera la posibilidad haría todo de nuevo. También ha dicho que no se puede comparar las torturas de la CIA con lo que hicieran los llamados terroristas durante el 11 de septiembre de 2001. Les invito a ver más sobre ese tema en el siguiente reportaje. Una verdadera tormenta política se desató cuando el Senado estadounidense reveló un informe sobre torturas sistemáticas realizadas por la CIA. Según el documento, tras los atentados del 11S, la agencia utilizó tácticas contra los sospechosos de terrorismo mucho más brutales de lo que se ha creído hasta ahora. Por otra parte, el informe sostiene que estos métodos ilegales no procuraron ninguna información valiosa, algo que objeta el actual jefe de inteligencia norteamericana, que aunque reconoce errores y abusos, evita la palabra tortura. Nuestra nación y esa agencia en particular dio muchos pasos correctos en tiempos difíciles para mantener a este país fuerte y seguro. Reconozco que a veces los oficiales de la CIA excedieron la normativa.
Sobrepasaron los límites en cuanto a los actos que cometieron como parte de los interrogatorios. Fueron crueles y en alguna ocasión consideré estos actos abominables. Pero dejaré que sean otros los que les pongan etiquetas. El polémico programa de los así llamados interrogatorios reforzados fue puesto en marcha durante la administración de George W. Bush después de septiembre del 2001. En el 2009, con la llegada a la presidencia de Barack Obama, fue paralizado. El informe del Senado desvela que centenares de sospechosos de terrorismo fueron retenidos en prisiones fuera de Estados Unidos y sometidos a ahogamiento simulado, privación de sueño y confinamiento en la oscuridad con música fuerte, entre otras técnicas. Pero todas esas atrocidades no recibieron ningún castigo. Algunos agentes implicados en torturas aún son empleados de la CIA y del gobierno de Estados Unidos. Ahora ocupan altos cargos, aunque en su momento aprobaron, dirigieron o participaron en el programa de detenciones e interrogatorios. No es solo que no los procesaran, sino que los galardonaron y promovieron, aun poniendo en riesgo la integridad del gobierno. Es algo incomprensible. El presidente necesita purgar a esos oficiales de su administración. Necesita forzar un cambio cultural en la CIA. Sin embargo, el ex vicepresidente del país, Dick Cheney, alaba las controvertidas tácticas y hasta propone glorificar a los agentes participantes. Y aunque el informe sostiene que la CIA evitó o impidió la supervisión del Congreso y de la Casa Blanca cuando desarrollaba estas actividades, Dick Cheney afirma que la administración del presidente estaba al tanto de este programa. Recibimos la autorización del presidente y del Departamento de Justicia para avanzar en el programa y funcionó. Hasta ahora, durante 13 años, hemos logrado evitar atentados masivos contra Estados Unidos. Capturamos a Osama Bin Laden y a otros miembros de Al-Qaeda vinculados con los ataques contra las Torres Gemelas. Volvería a hacerlo en cualquier momento. A su vez, el exdirector de la CIA, Michael Hayden, dijo que el único hecho que desconocía Bush era dónde estaban las instalaciones secretas en Europa y Asia en las que se retuvo a los sospechosos. De hecho, el informe sacó a la luz que decenas de países por todo el mundo colaboraron con la inteligencia norteamericana y eran cómplices del programa de torturas. Pero la lista de esos países, así como los nombres de los agentes torturadores, aún permanece en secreto. El hecho de encubrir esta actividad, así como el de involucrarse en ella, asesta un golpe a la reputación de Estados Unidos, aseguran los expertos. Me parece que habla muy mal de Estados Unidos que le da cátedra al mundo de cómo debieran funcionar las instituciones y la democracia, demuestra nuevamente que aquí hay una confabulación entre el gobierno, su aparato de inteligencia, y el Poder Judicial, que claramente no funciona igual para el Estado, para las instituciones, que como para las personas. Muchos exigen que se abran casos penales contra los implicados en estos brutales interrogatorios. Acusan a Estados Unidos de violar la Convención Internacional contra la Tortura, de la que es signatario. Y mientras siguen los debates acerca de los métodos de la CIA, el informe logra hacer públicas las brechas en el trabajo de inteligencia y emborrona los valores y principios de Estados Unidos. Ahora, para analizar más sobre este informe sobre las torturas de la CIA, conversamos con Juan Carlos Zambrana, él es analista internacional, está con nosotros desde Washington. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí detrás de la noticia. Buen día, Eva, un gusto saludarla. Bueno, Juan Carlos, ¿qué impacto realmente ha tenido este informe que detalle las torturas que ha cometido funcionarios de la CIA después del 11 de septiembre de 2001? ¿Habrán consecuencias políticas por estas informaciones develadas? Bueno, esto es una vergüenza internacional para la política exterior de Estados Unidos, porque va mucho más allá de la tortura. Esto desmorona por completo los crímenes de la política exterior en general de Estados Unidos. La ciencia, la investigación y la experiencia ha demostrado que la tortura no sirve para obtener la verdad, pero sí es muy valiosa para obtener la mentira. ¿Por qué? Porque la persona que es torturada termina diciendo lo que el torturador quiere a fin de parar el suplicio, el sufrimiento. Entonces, la pregunta es, ¿a qué clase de país le interesa obtener mentiras para defender su seguridad nacional? La respuesta es muy simple. Solamente a un tipo de país que en realidad no está defendiendo su seguridad nacional, porque para eso se necesita la verdad. Esto le sirve a un país que en realidad está invadiendo a otros países sin justificación y necesita fabricar una evidencia. Entonces Estados Unidos, en este caso, por ejemplo, invade a Irak y, como no tiene evidencia, si la comunidad internacional lo cuestiona, entonces tortura a 2 o 3 o 4 terroristas y los obliga a incriminar a Saddam Hussein y a Irak. Entonces,
Por eso es que este crimen de la tortura, que es individual, pasa a ser un crimen de lesa humanidad porque se expande y ensucia toda la política exterior de Estados Unidos. Ahora, Juan Carlos, ¿por qué crees que Obama ha asumido una postura defensiva frente a estas informaciones sobre las torturas cometidas por la CIA? Cuando era senador, él había criticado justamente estas actividades que ellos estaban cometiendo. ¿Crees que está contradiciéndose o está comportándose como debería, como jefe de Estado? No, yo no creo que el presidente Obama esté siendo defensivo. Lo que yo creo es que está calculando para ver hasta dónde puede llegar en la denuncia sin ser atacado ferozmente por esta guardia pretoriana peligrosa y muy fuerte y secreta que siempre protege el poder en estos imperios y que en realidad no está defendiendo al presidente, sino a los dueños del poder. Entonces, imagínese usted que en un país como Estados Unidos, que se ha hecho potencia mundial, que pasó de una crisis enorme a ser potencia mundial en la Segunda Guerra Mundial y que desde ahí no ha parado, que en cada guerra, en cada invasión, expande su poder a otro territorio y no lo suelta. Entonces, a un país que tiene sus fuerzas armadas esparcidas por todo el mundo y quiere controlar el mundo, cuando viene un presidente pacifista, le perjudica enormemente a ese grupo y lo odian al presidente. Ahora, una pregunta que hacen muchos a nivel mundial. ¿Hay posibilidades de llevar a juicio a aquellos responsables por estos crímenes cometidos contra las personas que fueron torturadas y que sufrieron graves violaciones de sus derechos humanos? Por ejemplo, la Corte Penal Internacional en La Haya pudiera ser una instancia en donde se pudiera llevar a cabo algún juicio contra estos personajes. No, yo no creo. Estados Unidos es un país tan poderoso que ya no se somete a la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya. No lo hace desde el año 1984, cuando esta Corte le ordena abstenerse de seguir interviniendo en Nicaragua y le ordena pagar compensación por lo que había hecho. Entonces, Estados Unidos no le importa, porque imagínese usted que las Cortes y las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, que son encargadas de hacer cumplir la orden de las Cortes, en realidad son dos mecanismos del poder para defender a los dueños del poder. La única opción sería que un juez valiente, como Baltasar Garzón, en un país que las leyes se lo permitan, pueda hacer un juicio como él lo hizo contra el dictador Augusto Pinochet en Chile. Bueno, vamos a estar pendientes y esperar lo que sucede después de la develación de este informe, a ver si habrán consecuencias legales y políticas por estas actividades y violaciones de derechos humanos que fueron cometidas. Agradecemos mucho la participación de Juan Carlos Zambrana con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. El gusto es mío, Eva. Encantado. Hasta la próxima. Y la Casa Blanca y la CIA han justificado el uso de estas técnicas de tortura como una manera efectiva de obtener información que luego fue utilizada para neutralizar o encontrar a aquellos responsables por el 11 de septiembre de 2001. Pero justamente lo que detalla el informe en algunas partes es que la inteligencia obtenida fue errónea y así fue utilizada como justificación para más guerras y pérdidas de vida. Y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, ha celebrado 10 años desde su fundación. Y una cumbre de altos representantes de esta alianza política fue celebrada en La Habana, Cuba, para reforzar los lazos de cooperación entre los países miembros. Y 2 naciones fueron incorporadas como nuevos miembros de esta alianza política. Eso incluye a Granada y a San Cristóbal y Nieves. Y eso lleva el número de los países miembros de ALBA a 11. Y ahora este es un bloque político que fue establecido en su principio por los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro como una alianza con una visión antiimperialista y también para reforzar las relaciones entre ambos países. No solamente tenía ya un enfoque antiimperialista, sino también de unión latinoamericana.
y a nivel social, además de ser a nivel político. En principio, ALBA estableció relaciones entre los países miembros para también compartir servicios como de salud y de educación. Luego fueron incorporados países como Bolivia, Nicaragua y Ecuador y varias naciones caribeñas. Ahora ALBA ha crecido en la región a ser una importante fuente de intercambios a nivel social y política. Pero vamos a escuchar un comentario sobre este importante bloque político en la región. Hay que ver los logros en el sentido histórico y por ello algunas cosas. La defensa de las revoluciones tanto en Cuba como en Venezuela. La denuncia sistemática de las políticas imperialistas y particularmente del injerencismo de los Estados Unidos en nuestra región. En ese balance hay que tomar en cuenta el sentido de soberanía que se alienta para los países que forman parte del ALBA y el desarrollo de esta unidad especial entre países del Caribe y países del continente. El ALBA también puede ser medida a través de las políticas que ejecutan sus gobiernos, que coordinan el sentido de que primero es el trabajador, el poblador, y luego está el capital y las condiciones en que éste se desarrolla. Ha privilegiado el sentido de que los pueblos son los que se imponen en un nuevo tipo de democracia. Y ALBA fue la semilla para la creación de otros organismos en la región, enfocados en este concepto de integración y cooperación regional que han convertido a la región latinoamericana en una gran potencia mundial. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, tanto como Petrocaribe, entre otros, nacieron gracias a ALBA y su visión integracionista para la región. Revelaciones y aperturas. Con la verdad en mano, la justicia está al alcance de los pueblos. Y nosotros, como siempre, seguiremos aquí analizando, investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Me pueden seguir vía Twitter, @EvaGolinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. El Comité de Inteligencia del Senado estadounidense revela en detalle las múltiples violaciones del derecho internacional cometidas por la Agencia Central de Inteligencia después del 11 de septiembre del 2001. Aunque las técnicas de tortura empleadas por la CIA habían sido ya expuestas ante la luz pública, el informe evidencia la complicidad de altos funcionarios del gobierno de George W. Bush en estas graves violaciones. Habrán consecuencias por estas acciones ilegales. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, celebró 10 años desde su fundación. El pasado 14 de diciembre, altos representantes de los países miembros de este bloque latinoamericano y caribeño se reunieron en La Habana, Cuba, para reforzar su compromiso a la consolidación de su alianza política. ALBA fue creada por Fidel Castro y Hugo Chávez con el propósito de fortalecer los lazos entre ambos países y crear mecanismos de cooperación. ALBA inspiró la creación de otros organismos, incluyendo UNASUR, CELAC y Petrocaribe. Un anuncio histórico. Por primera vez en más de medio siglo, los presidentes de Cuba y Estados Unidos conversaron vía telefónica y decidieron restablecer relaciones diplomáticas entre los dos países. Raúl Castro y Barack Obama sostuvieron una conversación de más de 45 minutos en donde conversaron sobre diferentes temas y se acordaron la liberación de varios espías que habían sido encarcelados tanto como en Estados Unidos como en Cuba. Ahora esto significa realmente un momento histórico para la región y no se puede descartar el hecho de que la Unión Latinoamericana ha tenido mucho que ver en esta decisión del gobierno estadounidense de restablecer relaciones con Cuba. Recordamos que ha sido justamente la Unión Latinoamericana que ha aislado esa política ya anticuada de Washington, que ha bloqueado a Cuba durante más de medio siglo y ha intentado dividir
Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de la semana y una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Un histórico anuncio entre Estados Unidos y Cuba. Por primera vez en décadas, los presidentes de Cuba y Estados Unidos tuvieron una conversación telefónica y con grandes resultados. Raúl Castro y Barack Obama anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba por primera vez en más de medio siglo. También confirmaron el intercambio de prisioneros entre los dos países. La apertura entre Washington y La Habana pondrá fin a los planes estadounidenses de derrocar al gobierno cubano. El polémico informe ha fallado a nuestros intereses. El acercamiento empezó cuando Cuba liberó el subcontratista de la USAID, Alan Gross. Por su parte, Washington puso en libertad a 3 de los 5 cubanos, acusados de espionaje y encarcelados en Estados Unidos. Un paso esperado y demandado durante años. Es una gran victoria. Es algo que muchos de nosotros, analistas internacionales, veíamos como muy difícil, que veíamos como resultado de una negociación con Estados Unidos de gobierno a gobierno, que nos parecía también difícil porque la política de Estados Unidos hacia Cuba ha sido la de deslegitimar al gobierno cubano. Ahora Estados Unidos volverá a tener una embajada en La Habana. También se facilitarán los intercambios monetarios y los viajes a la isla, pero en medio de la euforia y sin que dar importancia a un giro trascendental, Raúl Castro subrayó que aún falta levantar el embargo definitivo. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir pedir a la región. Durante los últimos años hemos visto ya una decisión unánime en la región de apoyar a Cuba y de rechazar esa política de Estados Unidos de bloqueo hacia Cuba. Pero no podemos dejar de mencionar justamente un tema que tiene que ver con esta decisión de Estados Unidos de restablecer las relaciones con Cuba mientras levantan ciertas sanciones contra Cuba. También el gobierno de Obama se acerca a aprobar las sanciones contra Venezuela. Y ahora hay muchas expectativas en la región sobre lo que pudiera ser próximamente un levantamiento del bloqueo contra Cuba. Vamos a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Todos somos americanos. En un mismo idioma. Así es como habló el presidente Barack Obama sobre el nuevo capítulo en las relaciones con Cuba. En un día histórico, ambos mandatarios aseguraron su compromiso de descongelar y reanudar los contactos bilaterales. Son los cambios más significativos en nuestra política en más de 50 años. Cesaremos la actitud obsoleta que durante décadas le ha